¿por qué adoramos? Pregunto, ¿por qué adoramos? ¿Por qué es importante adorar? Porque la adoración desata una atmósfera donde la presencia de Dios llega. Usted no es consciente del mundo espiritual, pero en este momento hay un mundo, una dimensión espiritual que no se ve, que no se nota. Dios no nos permite verla. Pero cuando nosotros unimos la oración, la alabanza y bendecimos, o sea, pronunciamos las palabras debidas, la presencia de Dios se manifiesta en ese momento. Entonces, usted tiene que entender que mientras usted no aprecie la presencia de Dios, usted no va a poder superar el límite que le ha puesto la religión. Porque la religión nos limitó, nos enseñó los rezos tradicionales muy bonitos, pero habemos personas que no hemos pasado de rezar. Estamos todavía rezando a nuestra manera, pues. Tal vez ya no Padre Nuestro, pero su vida de oración es pobre y su vida de oración es sequía, porque no tenemos un disfrute. O sea, tenemos aquello que hay que orar, ¿verdad? Y es una carga, cuando debería de ser lo más placentero, lo más rico y lo más grande que hay en nuestra vida, la relación con Dios. Entonces le animo a que cultive tiempo a solas con Dios, buscando la alabanza, la bendición y la oración. ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos que la presencia del Señor llegue, esté con nosotros. ¿Quiénes desean la presencia de Dios? Entonces hay que buscarla, hay que desearla, hay que esperarla, hay que anhelar la presencia de Dios en ese momento, en ese lugar. Ahora, yo he dividido el tema, eso como introducción, no estoy predicando, estoy dando algunos pincelazos para que más o menos nos ubiquemos, pero dentro de lo que el Espíritu Santo me decía hoy en la mañana, porque hoy en la mañana fue que me vino leyendo la escritura, allí como que el Espíritu habló, ¿verdad? Entonces yo he entendido que uno de los momentos donde Dios más me habla es cuando estoy frente a la palabra. O sea, cuando usted está frente a la palabra y la está meditando, el Espíritu habla a su vida, a su corazón. Y usted tiene que tener cuidado, tiene que tener yo ocupo mucho de estas libretitas, porque usted tiene que acostumbrarse a hablar con Dios. Entonces, muchas veces no me gusta tener el teléfono ahí, pero sí lo ocupo de notas. Pero cuando ya usted va a poner una nota y abre el teléfono, ya le entra un mensaje, una cosa que ofende. Entonces, mejor una libretita donde Dios le habla, donde Dios le dice cosas. Entonces usted está leyendo la palabra, el Espíritu entra en su relación con Dios en la palabra, porque usted la está meditando. Usted no puede tener una lectura solo por salir. Usted tiene que estar ahí frente a Dios, frente a su palabra, dejando que la palabra de Dios lo capture, dejando que la palabra de Dios le hable a usted. Y a través de esa expresión de la palabra, el Espíritu llega y nos habla, porque Dios habla, pero usted tiene que aprender a capturar lo que Dios le está diciendo. No piense en la oración como algo de ir a solo, ay Padre Nuestro que está, oh Señor, y comienza usted a parlotear, y así no funciona. Hay momentos para hablarle a Dios, hay momentos para recibir de Dios y hay momentos para callar. El problema de nosotros como cristianos es que no tenemos la expectativa de recibir de parte de Dios una palabra. No nos sentimos protegidos con Él, por eso no lo anhelamos, por eso no lo deseamos. Por eso es que le enseño esto. Hay momentos en la semana y en el día que usted hable todo lo que quiera, dígale a Dios lo que le tiene que decir. Pero otros momentos
usted solo permita que Dios le hable y escriba lo que Dios le está hablando. No hable usted, deje que Dios le hable. Y si hay momentos que estar 15 minutos tirado en el suelo, porque no tiene nada más que solo estar tirado ante la presencia de Dios, hágalo, aunque no esté recibiendo nada y aunque no esté diciendo nada, pero eso es estar en la presencia de Dios. Mis hijas muchas veces vienen, me abrazan y yo no les digo nada, ni ellas a mí, que solo me abrazan. Al padre le gusta que sus hijos se aferren a él, y por eso los minutos de silencio son importantes, porque la soledad va a ser una compañera nuestra siempre más. Eso lo notan más los ancianos. Los ancianos saben que la soledad se vuelve una amiga, porque conforme el tiempo va pasando, los hijos se van, la familia se va, la soledad es la compañera de uno. Y la soledad no tiene que tenérsele miedo. La soledad es hermosa cuando la sabemos explotar. La soledad es grandiosa cuando sabemos que en la soledad podemos hallar a Dios también. Entonces, explore a Dios, no se quede con una relación pobre. Señor, te oramos, Padre. No, cállese, agarre su libreta, agarre su nota, lo que le guste a usted, lea la Biblia y deje que el Espíritu comience a hablar. Entonces escribe. Entonces, vuelvo a repetir, en la adoración hay momentos donde hablamos, nosotros decimos lo que tenemos que decir, pero también hay momentos donde recibimos palabras. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar lo que Él nos dice. Y hay momentos de silencio donde no hay que hablar, donde hay que callarse. Si vas a pasar 10 minutos ahí, pero meditando en Dios, contemplando en Dios, hacelo, porque eso es parte de tu vida de oración a Dios. Ahora, primero, la porción de versículos que estamos estudiando está dividida en dos partes. El versículo 21 y 22 nos hablan de los ídolos. Los ídolos, diga conmigo, los ídolos. Pero fíjese que lo habla de la siguiente manera. Los paganos, los que no eran del pueblo de Dios, acostumbraban usar imágenes para adorar a sus dioses. Entonces, lo que nos dice el versículo bíblico es que los que tenemos a un Dios vivo, no tenemos ídolos, no tenemos figuras, no tenemos imágenes. Entonces, fíjese bien, se sustituyen los ídolos por los altares. Diga conmigo, los altares. Los altares se encuentran en los versículos 24 al 26. Un altar es donde se sacrifica. Un altar es donde yo tengo contacto con Dios. Yo le motivo a usted para que escoja un lugar de su casa donde usted perciba que en ese lugar hay espacio. Hay personas que se sientan y ponen otra silla a hablar solos, pensando que ahí está Jesús. Hay otros que simplemente tienen un espacio de su cuarto donde ocupan para orar. Hay otros que ocupan espacios de sus comedores. Pero Dios necesita un espacio privado para hablar con nosotros. Ahora, eso para cultivar una mejor relación. Yo no digo que Dios solo ahí le va a hablar, pero es que todos tenemos un escondite con Dios. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a entender que si queremos crecer en nuestra relación con Él, hay un espacio en mi vida y en mi casa o en donde yo estoy para yo tener contacto con mi Dios. Ahora, como lo repito, Dios está en todas partes. No estoy diciendo que solo ahí le va a hablar, pero encuéntrese con Dios en un solo lugar. Dios le gusta tener con usted un espacio que usted le diga: aquí es donde yo voy a levantar mi altar. Claro, ese altar usted no le va a poner candela, no le va a poner, porque algunos pueden estar confundidos ahorita pensando que el altar es un espacio decorado. No, el altar es un espacio en mi lugar
de vivienda o en mi lugar de donde yo descanso, donde yo tengo mi contacto, mi intimidad con Dios. Ahora, como lo repito, la clave para interpretar los versos está en sustituir la idolatría por una relación más profunda con Dios. Entonces, el principio general que maneja el texto es lo siguiente: el pueblo de Dios no tiene ídolos, tiene altares para Dios. Comienzo especificando esa idea. Primero, veamos lo que dice el verso 21 y 22, porque es lo primero que les expresa Dios. Pero quiero que note un elemento. El espacio donde se le revela Dios a Moisés es la oscuridad. Esa es una cosa, ponga atención. La oscuridad es el espacio físico donde se manifiesta Dios hacia Moisés. Pero ahí hay otro detalle más. Además de que hay oscuridad, además de eso, Él se presenta en el espacio de la oscuridad, pero no físicamente, sino que Dios se presenta como una voz. Diga conmigo, una voz. Eso es bien importante. Lo que vamos a captar de Dios es lo que Él quiere hablar. Ahora, no digo que solo en la oscuridad le va a hablar, pero yo he aprendido que en los años que tengo de tener relación con Dios, cuando yo oro a Dios de día, de noche, a mí me es irrelevante. Pero cuando dice que está en la oscuridad, habla que Él se manifiesta verdaderamente en espacios en nuestra vida, y que esos espacios tienen la característica de ser el silencio, la soledad. O sea, usted no puede orar cuando está con los hijos y los hijos le están, o con probablemente en el día cuando hay más bulla, la música, los vecinos, no se puede orar. Pero yo no puedo tener relación con Dios si no fomento la soledad, el silencio y también el momento en donde en mi mente no entran preocupaciones. El tiempo que Jesús utilizaba para orar era de madrugada. Yo no les digo que si usted no ora de madrugada no va a poder orar, pero la madrugada es hermosa porque hay silencio. No estamos pensando en muchas cosas. Y a veces, hermano, es el lugar perfecto y el momento perfecto para recibir de parte de Dios una instrucción para nuestras vidas. Ahora, vea lo que dice el 21. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, esa oscuridad que representa silencio, soledad y estar desconectado de los problemas. O sea, Dios llega cuando adoramos. Dios está ahí con nosotros cuando adoramos. Pero la atmósfera hay que prepararla. Por eso yo le dije a Mauricio hoy, al pastor, tenemos que hacer algo con alabanza. ¿Por qué? Tenemos que mejorar. Porque como la gente, fíjate bien, para atraer la presencia de Dios tenés que crear la atmósfera. Y la atmósfera espiritual no se levanta si el tono de la alabanza o si la alabanza no está realmente presentándose de una manera que la gente la reciba con expectativa y orden. Entonces, es importante que si hay alabanza, Dios se manifiesta con más poder. Entonces, si el pueblo de Dios no se abre a una alabanza más profunda, bien difícil que la presencia de Dios haga obras aquí. Entonces, la alabanza colabora. La oscuridad representa silencio, soledad y estar encerrado, ¿verdad?, con Dios. Amén, hermanos. Ok, entonces ahí se le presentó Dios a Moisés. Pero ¿cómo se le presentó? Como una
voz. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, dice. Hasta ahí lea. Dios quiere manifestarse, pero quiere manifestarse de una forma espiritual. Espiritual. Entonces, la voz de Dios la recibo cuando estoy en oración, cuando estoy leyendo mi palabra, la palabra, escribo lo que Él me dice, estoy orando y esperando que Dios hable, y Dios entra ahí. Entonces usted tiene que saber, y mire bien lo que le voy a decir: aprenda a recibir de Dios, porque habemos personas aquí que todavía no sabemos cómo recibir. A mí me funciona la libreta, posiblemente a usted no le va a funcionar eso, pero yo le digo algo: Dios habla. Si usted está leyendo las palabras, Dios va a hablar. Si usted está orando y cantando, Dios va a hablar. Entonces, ¿qué esperamos en el tiempo de adoración? Lo que esperamos es que la presencia de Dios hable a nuestra vida. Y se lo digo, yo ahí he estado con una situación, un problemita, pero me estaba quitando la paz. No, Señor, ayer me dediqué en la mañana, íbamos a ir a servir a la central, al culto de hombres de fuego. Entonces dije: Señor, que pueda yo, y mi oración fue esta: que yo pueda, Señor, que yo pueda entregarte a ti mi preocupación. Y así fue. Y Dios me dio una paz, una presencia de Él tan grande. Entonces, pero ¿cómo lo logramos? Preparamos el espacio, nos metemos con Él a la oración, ponemos la alabanza si es necesario, y comenzamos con la palabra de Dios a leerla, o solo a orar, como usted guste mejor. Usted aprenda a hablar con Él. Aprenda. Si a usted le habla más orando, pues ahí le va a recibir a Dios la voz. Si a usted le habla más leyendo, pues ahí aprenda a tener su libreta, y aprenda a escribir y a poner lo que Dios le está hablando a su vida. Porque cuando usted apunta lo que Dios le habla, Dios le hace ver que lo que usted apunta se cumple. Yo lo he aprendido, y he aprendido en los 25 años que tengo de tener una relación con Dios, que Él siempre me habla, que Él siempre quiere hablarme, que Él siempre quiere estar con nosotros. Los que no queremos estar con Él somos nosotros. Entonces, aprendan a sacrificar el espacio, tiempo. A Dios le gusta que le demos su lugar, porque para todo nos esforzamos, para trabajar, para abrir el negocio, pero no para oír a Dios. Y hay que oír a Dios. Ahora, vea lo que pasa. Dios se manifiesta en una voz y le dice, mire el 23: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Vaya, pero mire, ahí hay una palabrita. ¿Qué palabra es la extraña en el verso 23? No hagáis conmigo. Fíjate que es bien interesante. Cuando usted lo lee en el hebreo, la intención que pone es, fíjese bien, ya dijo: no hagáis dioses ajenos ni ninguna imagen. Cuando dice no hagáis conmigo, quiere decir, ni se te ocurra, ni se te pase a hacer algo que se parezca a mí. ¿Por qué razón? Porque Dios habló en una voz. Diga conmigo: voz. Él no quiere imágenes, Él no quiere figuras. ¿Por qué? Ponga atención. El primer obstáculo para penetrar en las profundidades de Dios son los dioses. Jamás vas a tener una vida íntima, sincera con Dios. Jamás la vas a tener si los dioses no son erradicados.
Y esos dioses están mire, hay cosas que están en nuestro ambiente que no permiten nuestra entrada a la oscuridad con Dios. ¿Qué es lo que no te permite entrar en la presencia? ¿Qué es lo que no te permite? Entonces, voy en orden. Hay que despojar los dioses. Hay que despojar de poder a los dioses de hoy en día. ¿Qué es un dios? Le voy a dar el concepto bíblico. El concepto bíblico es algo que el mismo hombre crea y después lo adora. Si en la medida de lo posible usted quiere crecer en su relación con Dios, usted tiene que ir cada vez más renunciando a esto. Usted no puede tener 3 horas de TikTok y después ir a orar. No se puede. ¿Por qué razón? ¿Por el pecado? No, porque te desconcentra, te hace perder el sentido espiritual, afecta el mundo espiritual interior de nosotros. Una vida de adoración a Dios se cultiva desde el punto de vista de lo que más tiempo me quita y de lo que más inteligencia me absorbe. Niños que están en depresión, niños que ahora se quieren suicidar, y usted se pregunta ¿por qué? Porque ese tiempo que pasan ahí, y lo digo con claridad, no es el celular, son ídolos creados por las manos humanas que se han vuelto nuestros ídolos personales. Entonces, diga conmigo, ambiente. Esto es un bloqueo en tu ambiente espiritual. No se puede estar así. Entonces, para entrar en la oscuridad de Dios hay que destruir los ídolos, lo que tiene poder sobre nosotros. Si esto se ha vuelto una adicción en tu vida, rómpela. Aférrate a Dios, úsalo, pero dedícale el tiempo. 1 hora es suficiente al día para revisar las cosas que te mandan, correos y cosas que ni modo. Si a usted le toca trabajar en eso, pues ahí sí no le puedo dar ni un consejo, porque no le puedo decir renuncia. Pero yo sé que es esto. Ponga atención. Si hay algo que interfiere nuestro nivel de adoración con Dios, es la tecnología. Y ya le voy a demostrar por qué. Primero, veamos los dioses ambientales, lo que no permite que entremos en la oscuridad con Dios, a escuchar su voz. Primero, personas que alaban a Dios solo de labios. O sea, bien, sí, pero es una alabanza superficial. Hay personas que van a orar como quien ora el Padre Nuestro. O sea, y hablan. A mí me pasa que yo a veces estoy orando, pero cuando yo oro así, yo digo, no, Señor, esto ya esto no es alabar, esto no es adorarte. Estoy hablándote solo de labios porque de corazón no te estoy alabando. Cuando usted percibe que no está de corazón haciendo las cosas, usted levántese donde está, sálgase del cuarto y vaya a hacer cualquier cosa. Relájese y regrese después, porque hay momentos donde no nos abrimos con Dios. Lo que Dios quiere es que nos abramos con Él, pero si solo somos palabritas, alabanza de labios nada más, no sentida, no percibís el poder, la presencia, entonces no estás teniendo un contacto con Dios. Nos pasa cuando está la esposa diciéndonos, fíjate que hay que pagar esto, y usted viendo televisión, ¿va? O sea, Dios no quiere alabanza de labios. 2, Dios no quiere alabanza hacia Él, adoración hacia Él repetitiva. Las mismas oraciones. Señor, que mi cáncer, que aquí, cálmate, hombre, cálmate, parala, sentate y pregúntate, Señor, ¿qué tengo que aprender del cáncer? ¿Qué tengo que aprender de lo que me está pasando? Habla con Él, dialoga con Él. Aprenda a dialogar con Dios. No se encierre
Lo vuelvo a repetir, se los di como instrucción. 3 cosas: momentos para hablar con Dios, momentos para recibir de Dios y momentos para quedarse callado. Solo en silencio, apagado. Turn off tu mente, todo, desconectado de todo. Solo abrazando a Dios. Pero enfóquese. Cuando usted es repetitivo, usted no está agradando a Dios, ni está adorando a Dios. Usted lo que está haciendo es haciendo lo que Jesús dijo: no hagáis vanas repeticiones. O sea, y no se refería a repetir el Padre Nuestro, no, se refería a que creemos que porque intensificamos la repetición de nuestra oración, ya Dios nos va a contestar. No te va a contestar, porque Él quiere ver más adentro de ti. Y lo que Él quiere es que tú veas dentro de ti. Entonces, alabanza y adoración de labios no sirve. Alabanza y adoración repetitiva no sirve. Es perder el tiempo. Pero otra que es más yuca, es alabanza y adoración sin profundidad y enfoque en Dios. Por eso nos afecta esta tecnología. Porque tenemos ya una mente tan trastornada que cuando queremos llegar a orar, no profundizamos en la contemplación a Dios. No pensamos, o sea, profundizar en Dios es eso, hermano. Es tener la capacidad de que cualquier cosa que esté afuera, que me esté afectando, yo la suprimo para entrar en Dios. Entonces, si mi atención, mi tiempo, mi amor, mi pasión no están en Él, no voy a recibir nada de Él. Entonces, yo he aprendido que si yo gasto tiempo en esto me trastorna espiritualmente a mí y me trastorna mi mente, porque no logro enfocarme en Dios. Y cada vez los niveles de atención de la gente son más deficitarios. ¿Por qué razón? Porque antes la gente podía poner atención, se dedicaba, tenía tiempo, pero hoy ya no, la gente no tiene tiempo para nada, menos para enfocarse en Dios. Y la cuarta cosa que desubica mi penetrar en la oscuridad de Dios es el hecho de no adorar y alabar con inteligencia. A Dios le agrada la alabanza con inteligencia. O sea, si yo canto una alabanza, la tengo que sentir. Si yo le digo algo a Dios, tengo que saber lo que le estoy diciendo a Dios. Porque entre más entendés lo que le decís. Y eso es lo que yo he aprendido en los últimos años. Si usted quiere saber qué es lo que yo he aprendido en los últimos 3 años de parte de Dios, yo he aprendido a hablar con Él. Antes no podía hablar con Él, pero era por eso, era porque yo siempre me enfocaba en lo exterior, en decirle, pero nunca pensaba bien lo que estaba yo razonando. A Dios hay que hablarle con inteligencia. Él conoce más nuestro corazón que nosotros. Entonces Él es un ser inteligente, es un ser omnipotente, omnisciente, lo sabe todo. Pero Él quiere que los hombres y mujeres aprendamos a hablarle bien, que hablemos con calidad. Y por eso yo evité en mi vida, aprendí a no ofender a Dios. Cada vez lucho más para no ofender a Dios con 3 cosas. 1, con malas palabras. 2, con chambres. Y 3, hablando en la espalda de gente que me cae mal. Porque esas 3 cosas apartan la presencia de Dios de nosotros. Y yo no lo sabía. Y me di cuenta que las palabras tienen un poder tan grande que pueden alejar la presencia de Dios de nosotros. Entonces, si usted quiere intensificar su vida íntima con Dios, tiene que aprender a hablar todos los días. Porque cuando usted habla con Dios, usted habla, pero sus palabras se vuelven más profundas. Cuando usted quita de su vocabulario lo que no edifica, lo que daña a los otros y lo que no es de Dios. Tus labios van a pronunciar cosas que jamás te imaginaste. Porque en la medida que limpiamos nuestra forma de hablar, Dios limpia nuestro corazón. Sabe, hermano, que aquí hay personas que honestamente, si hay algo que tienen que cambiar es su forma de hablar, hermanos. Porque su forma de hablar no es limpia, no es honesta.
Y lo repito, no es que digan malas palabras, eso es una razón. El problema es que cuando hablan, dañan y hieren. Dios no se va a glorificar así. Porque ¿cómo orás? ¿Cómo orás? Con los labios. ¿Cómo hablas a Dios? Con los labios. Entonces, quitemos los ídolos. Nuestra adoración debe de ser espiritual, sin ninguna idolatría. Y la idolatría moderna es la confusión, el entorpecimiento espiritual, la falta de alabar a Dios de corazón. O sea, esas son las idolatrías modernas. Las idolatrías antiguas eran los muñequitos, las imágenes. Hoy ya no. El hombre está lleno de idolatrías modernas y no se da cuenta que está así. Si no le vas a dar a Dios un tiempo de adoración con labios limpios, con un corazón limpio, enfocado en Él, entonces no le estás dando lo que Él merece. Quitemos los dioses ajenos. Ahora, diga conmigo el altar. A Dios le gustan los altares. Y en el altar hay que aprender las siguientes lecciones. En el altar de Dios hay que aprender las siguientes lecciones. Verso 24. Altar de tierra harás para mí. Primer concepto. No, Dios no quiere, fíjese bien, altar de tierra, dice. Y uno dice, ¿y cómo? Si a nosotros nos gusta darle a Dios, construirle los templos maravillosos que le hemos construido. Es que Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Es que Dios, hermano, Dios es espíritu. Entonces, quítese de su mente que a usted usted va a agradar a Dios con las cosas. No lo puede agradar ni con imágenes, haciendo imágenes de Él, ni poniéndoselas a la par. No puede agradar a Dios haciéndole grandes templos. Dios quiere un altar de tierra, dice. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta lo sencillo. Diga conmigo, lo sencillo. Y esto es algo que hemos perdido nosotros. Hemos perdido nuestra relación, nuestra comunión. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios nos quiere hablar en la cola del seguro social. Dios nos quiere hablar cuando estamos haciendo cualquier cosa, manejando. O sea, Dios quiere hablarnos ahí. Entonces, Dios no necesita grandes templos para llegar a hablar a tu vida. Él dice, altar de tierra, séme. Yo no necesito nada más. Hermano, oiga bien, no se enamore del templo, no se enamore de la edificación. A Dios le gusta altar de. Lo más importante es que no importa donde usted esté, puede estar en un cantoncito, allá donde no hay ni piso, ni templo, pero si la persona que está ahí está buscando a Dios, Dios le va a hablar ahí, Dios le va a hablar, porque Dios no necesita nada de esto. Lo que necesita son corazones dispuestos a recibir lo que Dios les va a hablar. Si quieren adorar bien a Dios, aprendan a respetar las horas de los cultos. Y vengan, pero con deseo de aprender y recibir. Porque en la medida que usted solo viene y canta, pero sin corazón, sin entendimiento, y viene a la iglesia solo a ver qué dice el pastor, usted se va a ir solamente tocando lo espiritual. Pero Dios no quiere que toquemos lo espiritual. Dios quiere que recibamos en nuestra vida bendición. Usted de los que viene solo, sí, cantar la alabanza superficialmente, y ahí ya va a terminar y vámonos ya tardó el pastor, que termine ya. No viniste con un corazón sincero. Altar de tierra, papá. Altar de tierra, lo sencillo. La fe sencilla. La fe de aquel que viene y dice, voy a ir al culto porque Dios quiere una bendición de Dios.
voy a ir al culto porque yo amo a Dios, quiero aprender de Dios. Altar de tierra quiere Dios. Altar de tierra. Por eso me duele, por eso me hiere servidores que están en los ministerios y no se congregan. ¿Cómo es que van a andar sirviendo y no aman la presencia de Dios? Qué triste, qué triste. No porque no vienen al culto, qué triste porque todo lo que Dios quiere hacer con tu vida no lo va a hacer, porque Él necesita corazones que verdaderamente deseen la presencia de Dios. Entonces no importa si vas a venir a un templo moderno, no importa si vas a venir a un templo con aires, con luces o con lo que sea, o vas a estar en una champita allá en la esquina, donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre, que eso Jesús se utiliza en Mateo capítulo 18 para las confrontaciones de iglesia, pues. Pero ese texto nos habla de eso, que Dios está en medio de nosotros. Pero de nada sirve que Dios esté aquí en la alabanza, en la predicación, si usted no quiere recibirle, si usted no quiere recibir su voz, recibir su palabra. Altar de tierra, hermano, lo sencillo. Acostúmbrese a que cuando va manejando va hablando con Dios. Lo sencillo. Acostúmbrese que cuando esté en la cola del hospital y está preocupado porque no sabe si le van a dar las medicinas, usted está hablando con Dios. Acostúmbrese que cuando está pasando la consulta porque le van a dar una evaluación, usted está pensando: Señor, por favor ayúdame a salir bien. Hable con Dios. Hable con Dios. Dios está en todas partes y está en lo sencillo. No complique las cosas. Ay, es que si no estoy en el templo. Ay, es que si no hay pantalla. Ay, es que si no hay aire. Allá estábamos nosotros en Acajutla, allá estábamos en Misata, 15 gentes en el culto, sin techo, sin nada, con el gran calor, y todos cantando al Señor. Y había un hermano que hasta le hacía así, le hacía, y muchas personas aquí que cuando vienen todos aburridos, porque como que vienen solamente a ver qué pasa aquí. Deje de ser espectador, participe. Si a usted en el culto de la mañana, del domingo, a la hora que sea, le quiere pararse y aplaudir, hágalo. ¿Por qué le da pena? Si usted no está agradando al ojo del pastor, ni está agradando a ningún servidor de esto, si usted Dios se lo ha puesto en el corazón, hágalo, porque Dios lo va a ver y se va a agradar de lo que usted hace. A Dios le gusta lo sencillo. Lo complejo no. Pero venimos a querer agradar a Dios con religión, con experiencias místicas, espirituales. No, hombre, Dios está en lo sencillo. Cuando hay corazón, Dios está ahí. Dios se va a acercar a usted a hablarle. Lo primero que aprendemos es que los ídolos no nos permiten entrar en la profundidad de Dios. Y lo segundo que aprendemos es que lo sencillo es lo que le gusta a Dios. Amén, hermanos. Ahora veamos lo tercero y cuarto y terminamos. 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te. Entonces, qué interesante. ¿Por qué? Porque el hecho que le gusta lo sencillo no quiere decir que no nos cueste. Porque ¿qué es lo que le damos? Holocaustos, animales. Hermano, a Dios hay que sacrificarle obediencia, tiempo. Hay que sacrificar nuestras pasiones. O sea, sí, a Dios le gusta lo sencillo, pero también le gusta que le agraden a Él, que le entreguen cosas de corazón. Entonces, ¿se van a presentar los animalitos en el templo? Sí. ¿Por qué? Porque, hermano, escuche bien lo que le voy a decir.
la adoración, el tener un nivel de adoración más grande con Dios, implica que hay que sacrificarse. Y se lo digo de todo corazón. Perdóneme lo que le diga. La salvación es gratuita. Pero si usted no se sacrifica para orar, para ayunar, para leer la Biblia, es que Dios ve el corazón. Y Él sabe cuando nosotros le queremos dar algo de corazón. Yo le digo a Dios muchas veces: Señor, perdóname porque yo quisiera darte más de mí. Pero trato de, en mi vida, trato de agradarle, trato de caminar, trato de que Dios vea mis pasos y que vea en mi vida algo diferente. Pero sin ese deseo, sin ese anhelo, lo que vamos a tener nada más es lo normal. Usted quiere entrar en un nivel más grande, usted quiere llegar en un nivel distinto, haga sacrificios. Ay, pastor, pero eso es en contra de la gracia. Mira, no, usted no me va a venir a hablar a mí de Lutero, de teología, si eso ya me lo puedo de memoria. Yo le digo que yo le digo esto: a mí lo que me importa es que el Dios eterno vea que yo me preocupo por la palabra que voy a predicar, y que Él sepa que yo no le voy a dar cascajo a la iglesia, sino que le voy a dar una palabra ministrada, orada y usado por el Espíritu Santo. Porque si no, mejor no predico. Mejor no predico. Si no tengo nada dentro, mejor no me subo. Predicar, enseñar requieren que los hombres y mujeres de Dios se sacrifiquen. No podemos tener tiempo en Netflix 3 horas. No podemos pasar todo el día tirando el tiempo. No tenemos muchos amigos, no tenemos amigas muchas, porque la vida de santidad requiere apartarse. Perdóneme que se lo diga. Y no se puede tener santidad si usted no sacrifica lo que más le duele. ¿Cuántas veces me ha tocado bajar, humillarme? Pues soy orgulloso. ¿Cuántas veces me ha tocado hacer lo que Dios me manda? Porque cuando Dios me dice algo, yo lo hago, hermano. Yo no me quedo quieto, porque si yo sé que Dios me ha dicho algo, yo sé que me va a bendecir si yo lo hago. Y a mí rapidito, cuando Dios me jala la oreja: ay, papá, mañana lo hago, Señor. Pero a mí, que me vas a venir a decir: ay, que mire, pastor, chocó el carro, que le pasó esto, esos son accidentes. ¿Cómo no? Si Dios no habla, pues. Ahora, cosas malas no pueden pasar, yo no lo digo, pero la pregunta es: ¿qué mensaje Dios te está dando? O sea, no seas necio, hombre. Respetá al Dios eterno, que es espíritu, pero que se manifiesta en este mundo de forma real. Él está aquí. No le falte respeto a Dios. No piense que Dios es ciego, no piense que Dios es sordo. Dios está con usted. Lo ve todo, lo mira todo y lo oye todo. Hay que respetar la presencia de Dios. Si no, no hay intimidad con Él. Hay que sacrificarse. Pero la recompensa de sacrificarnos es que Él va a estar dándonos su amistad. Su amistad. Mire, hermano, yo nunca entendí eso. Yo no me jacto nada, porque yo no me considero eso. Pero cuando yo oía al pastor fundador, decía, él decía: yo sea amigo de Dios, decía. ¿Y cómo va a ser amigo de Dios uno? Decía yo. O sea, y hoy ya lo entendí. Porque cuando usted tiene una relación con Dios que va más allá de lo normal, Dios no lo ve igual, hermano. Dios no lo ve igual. No, hombre, hermano, Dios no lo ve igual. Ay, que Dios es justo. Sí, pero pregunto, ¿acaso Dios no se agrada de los que le honran? ¿Acaso Dios no se agrada de los que le obedecen? ¿Acaso Dios no se agrada de los que se humillan ante su presencia? Claro que sí. Entonces sacrifiquen.
Altar de tierra, pero sacrificio. Y termino. ¿Qué es lo que buscamos de Dios? Diga conmigo, una bendición. Dice Dios que vos podés, el altar de tierra, Él quiere algo sencillo. Pero si sacrificás en lo sencillo, Dios te va a bendecir. Mire, repita conmigo el 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te... ¿Por qué es lo que estamos luchando? Por una bendición. Eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Usted no necesita pisto, usted necesita bendición. Usted no necesita un milagro, usted necesita la bendición de Dios. ¿Por qué? Deje de buscar el milagro, deje de buscar el pisto, deje de buscar el carro, busque la bendición de Dios y usted va a recibir lo que anda buscando. Pero no queremos recibir la bendición. Buscamos lo que vemos y podemos palpar. Pero ¿quién va a querer levantarse a las 3 de la mañana? Nadie. Pero ¿usted cree que Dios no ve eso? Que usted se priva. ¿Y por qué? Si el que se puede privar de un desayuno y el que se puede privar de un almuerzo, se puede privar de cualquier cosa, de pecado, de desobediencia. Puede dominar la lengua, puede dominar lo que piensa y puede recibir también lo que Dios le tiene preparado. Pero ¿qué pasa? No queremos buscar esa bendición de Dios. Hay personas que están enfermas, son diabéticos. No, si usted no puede ayunar, no ayune, pero obedézcale. Ahora, cierro. Mira lo que dice el 25. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces yo he notado esto. Altar de piedra, diga conmigo, altar de piedra. O sea, están los altares de tierra, sencillos, lo quiere Dios, pero están los altares de piedra. Pero ¿qué pasa? Cuando pongan piedra, dice Dios, no la labren, no la labren. Él quiere que la piedra sea natural. Si es piedra poma, piedra poma. Si es piedra de río, piedra de río. O sea, lo que Dios no quería es que la tallaran. Diga conmigo, no los talle. ¿Por qué? Porque implicaba decorar la piedra y el hombre poner sus características ahí. Y muchas veces se hacían piedras y se terminaban haciendo ídolos. En la alabanza y en la adoración, usted tiene que tratar de no meter lo suyo. Y lo resumo así. Primero, tenemos que aprender a ser nosotros mismos. O sea, a mí me funciona orar de una forma, al otro hermano le va a funcionar otra. Porque muchas veces nuestra adoración es más dos cosas. Uno, lo que hemos aprendido en la religión, que no nos sirve de nada. Y segundo, muchas veces metemos cosas que no son agradables a Dios. Ejemplo, a veces le metemos a Dios, queremos que Dios acepte nuestros resentimientos, queremos que Dios acepte todos nuestros pecados y tener una comunión íntima con Él. No le meta la piedra la forma suya. Dios ya tiene la manera en que le va a hablar a usted. Pero usted tiene que dejar de meter cosas. Hermano, no se pueden mezclar cosas. Si hay cosas que Dios aborrece, son dos cosas. Uno, que usted copie y no sea original. Y dos, que usted mezcle la carne con el espíritu. No mezcle la carne con... Porque hay gente que dice, Señor, te pido por esa hermanita, pero lo que usted quiere es acostarse con ella. Entonces, o sea, no mezcle la carne con el espíritu. Hay personas que mezclan y dicen, Señor, te prometo. Unos amigos míos que les fue mal, me dijeron, vamos a hacer un negocio con unos panameños. Me dijeron, necesitamos que pongas $5,000 y ya en 2 semanas te va a venir un desembolso de 20,000, me dijeron. Y ¿sabe qué me decían? Cuando ya tengamos ese dinero, lo vamos a diezmar, me decían. Encontré otros
que pusieron una empresa de agua y dijeron: vamos a vivir de lo que nos dé la empresa de agua, y con lo que nos dé la empresa de agua vamos a bendecir la iglesia, vamos a construir templos. A ninguno de los dos le salió, porque cuando hay un deseo de codicia detrás de nuestras cosas espirituales, y así somos muchos, ocultamos nuestros deseos reales con cosas espirituales, y la sinceridad no es esa. La sinceridad es que a usted le gusta el pisto, usted quiere más pisto. Sea honesto, hombre. Dígale a Dios: Señor, una oración: no quiero que el dinero tenga más poder en mi vida que tú. Si me vas a bendecir, gracias. Y si no es tu voluntad, no me des nada. Mezclas no le gustan a Dios. Meter la carne en lo espiritual, no. No quiera meter lo suyo, porque a Dios no le gustan piedras con formas. Si vas a poner piedras, la piedra tiene que ser sin labrarse, porque nosotros tenemos esa costumbre. Metemos nuestros bonches a la adoración. Mira, fulano me ha faltado de respeto, te pido por favor, Señor, que lo castigue. Hay gente que así ora, castigada, pidiendo castigos para otro. ¿Y cómo? O sea, no puede ser, no puede ser. Dejen su carne afuera de la oración y de la oración a Dios. Y cuando dejen la carne, van a poder entrar en el Espíritu y van a tener una vida de obediencia superior. Y por eso dice al final 26: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Por qué? Porque el gran obstáculo de la vida espiritual es la carne. Y la carne no me refiero a lo físico, la carne me refiero a nuestra naturaleza caída, que siempre nos pide pisto, nos pide nuestros propios deseos. ¿Y qué dice Santiago? Pedís mal porque pedís para vuestros propios. ¿Qué es eso? Mezclar la carne con el espíritu. Entonces Dios dice: si vas a adorarme, quita los ídolos. Segundo, si vas a adorarme, hazme un altar, y en el altar de tierra, y el altar con piedras sin labrar. Y cuando tengas eso, no mostres tu desnudez, porque la carne con lo espiritual no se pueden unir, no se pueden juntar. Hermanos, desde lo exterior hasta lo interior de nosotros tiene que haber pureza en nuestra adoración. No hay manera de agradar a Dios. ¿Y qué es la pureza? La pureza es no mezclar. Hay que ser honestos, sinceros con Dios y ser nosotros mismos. Al pastor general oraba, decía él, fundador, ante el espejo, y decía que cuando estaba rasurándose Dios le hablaba ahí. A mí, yo como ni me rasuro, entonces 3 pelos me salen. Entonces, ¿cómo voy a estar ahí hablando con Dios rasurándome? No puedo, pues. A mí Dios me habla diferente. Entonces, cuando escuche usted cosas, haga su propio estilo, haga su propia forma de adorar. Y ese es el mensaje que les dejo, les motivo: aprendan a adorar a Dios en la manera que a ustedes Dios les quiere enseñar a adorar. Si Dios les dice adórame en la noche, adore en la noche. Si Dios le dice adore en la mañana. Si usted le dice Dios alabanza no, sino que lectura, excelente. Pero algo les voy a saber decir: si anhelan, buscan y desean la presencia de Dios, Dios va a visitarlos y va a traer esas bendiciones que tanto anhelamos. Vamos a orar.